Entonces bienvenidos a todos y todas. Gracias a nuestros expertos por estar aquí, por dedicarnos un poquito de su tiempo para poder realizar este curso. Hoy vamos a discutir el tema sobre el ODS 6 y su relación con los ecosistemas. Entonces tenemos invitados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a Julio Montes de Oca, y tenemos también a una representante de ONU Medio Ambiente, la doctora Ruth Martínez. Hoy vamos a tener una metodología diferente, vamos a tener participaciones directamente de ustedes, entonces les vamos a, me refiero a los participantes, en la sesión de preguntas y respuestas vamos a habilitarles el micrófono, así que ustedes pueden también levantar su manito, hay una opción que dice levantar mano, y yo voy a monitorear quiénes están levantando la mano para poder habilitarles el micrófono al final de la sesión para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Entonces vamos a comenzar esta sesión con Julio Montes de Oca. Él es el coordinador de Unidad de Medios de Vida y Cambio Climático en la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, si puede desde ya compartir su presentación, le agradezco también explique un poquito de su biografía, de su background eh, académico para conocerlo un poquito más y el solo es suyo para escucharlo. Active su micrófono, no lo estamos escuchando. Se estaba hablando solo. Gracias, Ivania. Un gusto conocer a la señora Ruth y a todos los participantes. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Julio. Como mencionó Ivania, trabajo en la UICN. Mi background es ingeniería química, o sea que nada que ver con la conservación, digamos. Y también tengo una maestría en ecología humana, que es un estudio, digamos, multidisciplinario, no tan diferente de la geografía, digamos. En la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en la unidad que coordino, desarrollamos proyectos de cooperación, principalmente relacionados a adaptación al cambio climático, a la gestión integrada de recursos hídricos y su asociación también con los medios de vida. Entonces, bueno, voy comenzando con mi presentación para comentarles un poquito de UICN, para ubicarlos. Es una organización no gubernamental internacional que trabaja en red y tiene tres componentes. Una es de membresía, que es de organizaciones miembros, agencias gubernamentales miembros, ONGs, y que tiene más de 1.400 miembros en todo el planeta, y en la región pues creo que son por lo menos como 110 miembros. Ahí tenemos ministerios de ambiente, tenemos ONGs, tenemos hasta una alcaldía, y bueno, eso es uno de los pilares de la UICN. El otro es comisiones de expertos, que es la columna que ven en el centro, donde expertos voluntarios trabajan en diferentes grupos temáticos que puede ser que hayan escuchado de algunos. Hay de supervivencia de especies, de áreas protegidas, hay uno de derecho ambiental. Tal vez el grupo de expertos que es más conocido es el de conservación de especies, porque uno de los productos de la UICN en apoyo con esta comisión es la lista roja de especies amenazadas. Entonces, eso es un producto, digamos, que tiene mucha divulgación, aunque no es, digamos, es solo una pequeña parte de lo que hace la UICN. Después, el tercer componente donde yo trabajo es la parte, digamos, de la secretaría, que son oficinas regionales y nacionales que desarrollan proyectos y bueno, y pues trabajan en red y en serie, digamos, con las comisiones y con los miembros. Entonces, yo estoy ubicado en San José, Costa Rica, y nuestra sede está en Gland, Suiza. Bueno, nuestra organización, ya para entrar un poco en relación con este tema de las ODS, dentro de sus objetivos programáticos, que son tres, que los ven en el círculo, todos ya hemos identificado como prioritario tener esa relación
a cómo estamos contribuyendo con los diferentes ODS. Entonces, bueno, ya habrán visto los iconos de los ODS, ya les deben ser más que conocidos. Y, por ejemplo, en el componente programático de la UICN de valorar y conservar la naturaleza, pues obviamente ahí nos relacionamos con el ODS 6, que es el de agua, con el ODS 14, que es vida debajo del agua, y con el 15, que es el de ecosistemas terrestres. Pero, como ven alrededor de las otras componentes programáticos de la UICN, que son de gobernanza y de soluciones basadas en la naturaleza, pues nos relacionamos con una diversidad de estos. Pero más adelante voy a hablar un poquito de la interrelación entre todos estos y con el ODS 6. Adicionalmente, puedo mencionar que también damos seguimiento a los acuerdos de París, expresados pues a través de las contribuciones determinadas nacionalmente en los países, y también a las metas de Aichi, que son de la Convención de Diversidad Biológica, ¿verdad? Las metas de Aichi que ven en la esquina inferior derecha. Bueno, si ya entramos en materia de los ODS, es probable que ya hayan discutido esto en sesiones anteriores, pero creo que es importante recordar de dónde vienen los ODS, y que teníamos un precedente que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de un compromiso del año 10.000, de 8 objetivos y 17 metas, pero que tenía un enfoque muy, yo diría que pues de desarrollo de los menos desarrollados, ¿verdad? Entonces, por eso explícitamente se hablaba de lucha contra la pobreza extrema, sus dimensiones, etcétera. Entonces, eso fue un buen comienzo, digamos, y se ha medido el avance. Aquí están esos objetivos, y ahí resalto el número 7, que es el que hablaba directamente de la parte medioambiental, y una meta que era pertinente al tema del ODS 6 actual, que es la reducción o más bien la mejoría en el acceso al agua potable y al saneamiento. Entonces, bueno, en el sentido de gestión del agua, todavía era algo bastante específico, muy importante, pero que todavía, digamos, que no capturaba la complejidad de abordar cualquiera de los temas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahora de los ODS. Ahora, pasamos a la Cumbre del Desarrollo Sostenible 2015 y viene la aprobación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos actualmente. Ahora, ¿qué es la importancia de esto? Bueno, que ahora no se hace esa diferenciación tan marcada del que es desarrollado y el que no, sino que estamos hablando de temas a los que son pertinentes para todos y que todos debemos involucrarnos. Porque hablamos, por dar el ejemplo más claro, es el cambio climático, pues es un problema que se manifiesta mucho en los países menos desarrollados, pero tiene su origen en emisiones que se dan en los países más desarrollados. Entonces, es un reconocimiento de que aquí estamos hablando de objetivos de desarrollo para todos y que todos tenemos una parte en esa discusión y en sus soluciones. Entonces, bueno, aquí volvemos ya a los famosos ODS en su panorama completo, ¿verdad? Voy a pasar esto. Entonces, ya para empezar a relacionar esto al ODS 6 de agua limpia y saneamiento, yo quería enfatizar un poco cómo las diferentes relaciones que hay entre el ODS 6 y los otros ODS, y lo dividí en tres tipos de relaciones. Una es en cuando las acciones del ODS 6 de agua limpia y saneamiento son los que te aportan directamente a otro ODS, y aquí es claramente, lo podemos ver en cómo si tienes agua limpia y saneamiento, pues aportás a la reducción de la pobreza, aportás al hambre cero porque necesitas agua para producir alimentos, aportás al número 3 de salud y bienestar, porque sin agua limpia no tenés enfermedades gastrointestinales, tenés indicadores de salud que decrecen, contribuís a la vida submarina, porque la vida submarina pues tiene una conexión desde las costas y hacia arriba de la cuenca, pues por el hecho de lo que viene en el agua de las cuencas, ¿no? O sea, si yo tengo una cuenca bien gestionada, voy a tener un ecosistema costero saludable, voy a tener
un ecosistema marino saludable, corales, etcétera. Pero si no, pues ahí es donde puede ser más bien un problema el no tener agua limpia y saneamiento sobre un factor en otra localización geográfica. Igualmente, la relación y la contribución del agua a los ecosistemas terrestres es clarísima para su mantenimiento. Esto lo veremos en términos de servicios ecosistémicos más adelante. Ahora, el otro tipo de relación que podemos tener son ODS que más bien prestan condiciones habilitadoras para lograr el agua limpia y saneamiento. En ese sentido, seleccioné 4. No sé si los tengo todos, pero estaremos de acuerdo que tener, por ejemplo, elementos de la educación y de la concienciación, pues te aportan a que puedas gestionar mejor el agua y tener conciencia de su valor y de la importancia de su mantenimiento. Igual, la igualdad de género es un elemento esencial en la gestión del recurso hídrico. Entonces, si no tenemos el recurso hídrico gestionado por toda la población y no solo el 50% de los machos que tienen el control de la gestión, pues vamos a tener problemas. Si incorporamos elementos de igualdad de género, reconocemos los roles diferenciados en la gestión del agua, pero que son igual de valiosos, y eso lo vemos en muchas comunidades rurales, donde, bueno, ¿quién busca el agua? ¿Quién la usa a nivel doméstico? Bueno, pues son las mujeres. Entonces, si no incorporamos ese reconocimiento en nuestra gestión, pues no vamos a llegar al cumplimiento de este ODS. Igualmente, el tema de las desigualdades, del ODS 10, pues se puede expresar, digamos, en el sentido de que el agua es necesario que tenga un acceso equitativo. Entonces, debemos tener discusiones acerca de cómo se reparte el recurso, quién tiene acceso, quién tiene posición digamos, para obtenerlo y quién no, y cómo balanceamos esas inequidades para que haya acceso pues equitativo. Igualmente, la gestión del agua y el agua limpia y saneamiento van apoyados por el hecho que haya institucionalidad y gestión y sistemas de gobernanza adecuados para que se haga la mejor gestión posible. Entonces, el tercer tipo de relación que veo entre ODS y el número 6 del agua es donde hay una relación mutua, donde, digamos, hay un aporte de cada lado. Y por dar los ejemplos que veo aquí, en el caso del ODS 7, cuando hablamos de energía, de acceso a energía y no contaminante, bueno, pues tenemos que hablar de una fuente que viene del agua, que es la energía hidroeléctrica. Claro, con todos sus retos, ¿verdad? No es tan fácil decir en términos absolutos que la energía hidroeléctrica no tiene también problemas. Por ejemplo, donde se hacen desarrollos en zonas, en territorios indígenas, que puede presentar un reto de que no se haga la consulta adecuada para desarrollar un proyecto que va a llevar energía a una ciudad muy lejana, pero sí que el desarrollo de este tipo de energía viene ligado a que haya agua limpia y saneamiento. O sea, se necesita cierta calidad de agua para que una hidroeléctrica pueda funcionar, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos que tener conciencia de que estamos quitando posiblemente agua para otro uso. Entonces ahí es lo que quiero decir acerca de que hay una relación mutua. Esto también se expresa en el tema de trabajo decente y crecimiento económico, cuando hablamos de las actividades que se desarrollan que tienen que ir en armonía con una buena gestión del agua. Igualmente, el desarrollo de industria, innovación, infraestructura, también tiene que asegurarse que más bien facilite el buen uso y no lo afecte. Igualmente, el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles es importantísimo en relación al agua, porque tenemos que ver a la ciudad o al entorno urbano como un elemento clave dentro del paisaje, que no es solo
un consumidor de agua que demanda tener agua y todos en la ciudad queremos abrir la llave y que salga agua limpia, sino que también tiene un impacto más allá de sus límites a través de sus emisiones, sus aguas residuales, etcétera. Y ahí pues tiene que jugar ese rol dual de consumir responsablemente, pero también de desechar de forma que no impacte, en este caso, a otras poblaciones, digamos, cuenca abajo. Eso lo veremos adelantito en un gráfico que les voy a presentar. Igualmente, la producción y consumo responsables también pasa por producción y consumo responsable del agua precisamente, ¿no? Y finalmente, el tema de cambio climático, que por lo menos en la región donde yo trabajo más, que es en Centroamérica, pues el agua es el factor determinante dentro de la discusión del cambio climático y de las necesidades de adaptación, porque o tenemos mucha agua o tenemos muy poca agua. Y no la tenemos de la calidad que necesitamos, en el lugar que necesitamos, en el momento que la necesitamos. Y es precisamente el cambio climático el que genera esas, bueno, variabilidad en el corto plazo y variación en el largo plazo, que nos presenta un reto de armonizar lo que es la agenda hídrica con la agenda climática. Tiene que ir totalmente de la mano la acción climática con la acción de la gestión del agua. Bueno, específicamente del ODS 6, aquí estas son las metas que están establecidas y resalté en el 6.6 la que habla directamente de los ecosistemas, ¿verdad? Ecosistemas relacionados al agua, bosques, montañas, los humedales en particular, ¿verdad? Que son ecosistemas donde el agua es el factor determinante del tipo de plantas y de animales que hay. Y bueno, y por supuesto en esto se incluye pues ríos, acuíferos, lagos. La definición de humedales es muy amplia, pero el tema es que tenemos ecosistemas particularmente importantes para el mantenimiento del agua. Ahora, en cuanto al rol de los ecosistemas en sí, a mí me gusta más bien pensar en el paisaje. O sea, el ecosistema es un elemento del paisaje, el ecosistema natural, si estamos hablando de un bosque, si estamos hablando de un lago, si estamos hablando de una cuenca, si estamos hablando de, no sé, de un páramo en Sudamérica. Pero hay otros elementos que no podemos ignorar o pensar que no tienen nada que ver con nuestros ecosistemas. Están pues los paisajes intervenidos, como las áreas agrícolas, las áreas también degradadas, que puede ser que se usaron para un propósito agrícola en algún momento, pero después se abandonaron, pero quedaron degradadas y tal vez no tienen las funciones necesarias, y los paisajes construidos como las áreas urbanas. Entonces, todo esto para decir que debemos considerar todos estos elementos del paisaje a la luz de que el agua tiene un comportamiento a través de todos ellos que está expresado en el ciclo del agua. Entonces, esos son diferentes tipos de procesos naturales, digamos, que en un entorno, digamos, completamente natural, pues funcionan de forma perfecta hacia la naturaleza, digamos, pero en un paisaje intervenido como el que tenemos en la realidad en el mundo, pues todos estos procesos pueden verse afectados de una manera u otra. Entonces es importante considerar en cada uno de estos pasos que el agua recorre constantemente, pues pueden haber elementos que afectan cada uno de los procesos y por ende afectan el flujo natural del agua. Ahora, la otra forma de ver el paisaje y los ecosistemas es ya en términos más geográficos, que es tomando la cuenca hidrográfica como la unidad que nos ayuda a visibilizar y a gestionar el recurso hídrico. Y también aquí debo decir que en la cuenca hidrográfica jamás debemos olvidar que no solo que hablamos tanto de los recursos superficiales, los que vemos, el río, el lago, la naciente, etcétera, pero también de los acuíferos y las aguas subterráneas.
la mayoría de los acuíferos y aguas subterráneas tienen conexión directa con las superficiales, pero también hay otros acuíferos que son de profundidad, con procesos geológicos diferentes, pero que también contamos con ellos, pero pensamos que son como algo totalmente separado. Pero entonces hay que tomar la integralidad de todo el agua que hay disponible, digamos, y, y verla en este contexto geográfico de la cuenca. Y esto que también nos ayude a visibilizar que hay diferentes usos y diferentes funciones, tanto en la cuenca alta como en la cuenca media, como en la cuenca baja. Que hay una conectividad y que lo que pasa en la cuenca alta, pues obviamente va a ir bajando hasta la cuenca baja. Y ahí por eso hablábamos del tema de la relación con los ecosistemas marino-costeros. Pues sí, si bien un manglar tiene la posibilidad de filtrar un poco de las cochinadas que vienen desde la cuenca arriba, pues tiene una capacidad dada que si se excede, pues todo eso empieza a rebalsar y a, y a continuar hacia los ecosistemas marino-costeros como los corales, igual los sedimentos también, si no se retienen, pues también pueden afectar estos ecosistemas. Entonces, lo importante de resaltar aquí es la conectividad del recurso hídrico y todas las actividades que se dan a lo largo de ese paisaje. Bueno, aquí entramos a hablar entonces del tema de los servicios ecosistémicos. ¿Por qué son valiosos los ecosistemas? Los ecosistemas naturales, hablamos en este caso. Porque proveen diferentes tipos de servicios que nosotros digamos que recibimos de gratis, pero cuando no los tenemos, ahí sí se nos convierte un problema. Entonces, esta tabla que les presento aquí es de un estudio muy, bueno, es un estudio clave en el desarrollo de la ciencia de los servicios ecosistémicos, que es la evaluación de ecosistemas del milenio del año 2005, que hizo un apartado específico acerca del tema de agua y humedales. Entonces, aquí listamos los tipos de servicios que tienen que ver con el agua. Entonces, tenemos servicios de aprovisionamiento, pues el agua en sí, los materiales que recibimos de los ecosistemas de humedales, los servicios de regulación que son importantísimos, ¿verdad? Particularmente la regulación del clima, la regulación de los flujos de agua y de este ciclo de agua que hablábamos anteriormente, la función de purificación. De hecho, hay sistemas de tratamiento de agua más domésticos, digamos, o más pequeña escala que diga, que se hacen con humedales artificiales. Entonces, bueno, es como una pequeña laboratorio o prueba de lo que hace la naturaleza a gran escala con sus humedales. Igualmente la regulación de desastres naturales, que es importantísima ahora que ponemos más atención a la relación de la reducción de riesgo de desastres con el cambio climático y con el agua. Y pues si tenemos esos ecosistemas saludables, pues pueden funcionar primero como esponjas de esos excesos de agua o también como barreras naturales que protegen, digamos, en el caso de las costas, contra las tormentas. No se diga de un tsunami, ¿verdad? Que es un evento pues muy, muy puntual, pero sí, digamos, de eventos de crecidas costeras que ayudan a generar esa barrera natural que protege a la gente, a los medios productivos, a la infraestructura. Igual tenemos valores de otro ámbito que son culturales. Hay sitios donde se le da un valor espiritual a los sitios que contienen agua. Digo, por hablar de un caso global, pues el río Ganges en la India es un río sagrado. Igualmente hay sitios que tienen ese valor espiritual para las cientos de comunidades indígenas que hay en la región mesoamericana y sudamericana, y bueno, y se deben reconocer como tales, igual su valor recreativo, su valor estético, su valor educacional. Igualmente, un servicio final que se resalta es los de apoyo, ¿verdad? Que estos ecosistemas también ayudan a la formación de suelos y también son parte del ciclo de los nutrientes. Tenemos el ciclo del agua por un lado, pero también tenemos el ciclo de los nutrientes en la naturaleza. Y bueno, eso es importantísimo también para la productividad de los suelos y para poder generar
pues alimento en áreas rurales. Bueno, entonces tenemos estos servicios ecosistémicos que debemos mantener, que debemos conservar y que todos ellos aportan a la seguridad hídrica. Aquí les presento un grafiquito muy bueno que nos presentaron, que desarrollaron nuestros colegas del Global Water Partnership, porque al final del día lo que queremos es tener seguridad hídrica. Lo que les mencionaba de tener el agua en calidad y en cantidad. Y bueno, yo le sumaba el tema de tenerla en el momento que la necesitamos y en el lugar que la necesitamos, ¿verdad? Y que esto es clave para el desarrollo, para todos los ámbitos del desarrollo requieren esta seguridad hídrica. Ahora, esta seguridad hídrica es un fin y el medio que tenemos para lograrla es la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿verdad? No es un fin en sí mismo, sino que tenemos que tener gestión, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener financiamiento, tenemos que tener educación, tenemos que tener relaciones para poder hacer una gestión adecuada. Y aquí lo último que quería resaltar era que hay que reconocer que el agua debe asegurarse no solo para el uso humano. O sea, sí, nosotros estamos al centro de la creación, digamos, y queremos tener nuestra agua, pero debemos reconocer que si no apartamos el agua para los diferentes ámbitos de todos estos ciclos, de todos estos paisajes, pues no vamos a poder mantener los servicios ecosistémicos. Entonces, aquí se habla del concepto también del caudal ecológico, donde la naturaleza en sí es un usuario de agua que requiere cierta cantidad de agua para mantener todos esos servicios ecosistémicos de los cuales nosotros nos beneficiamos. Entonces, cuando se habla de que no, pues esto de trabajar en la conservación es un gasto, es una pérdida de dinero, no, esto es totalmente una inversión, simplemente que nunca se ha reconocido, bueno, o se ha ido reconociendo lentamente que necesitamos de esa inversión para poder seguir obteniendo beneficios. Bueno, finalmente, para ir cerrando, algunos mensajes claves de lo que les he expuesto anteriormente, es importante para mí que haya este reconocimiento que el concepto de agua y saneamiento no es solo abrir el tubo o tener un tubo por donde pasa agua y abrir la llave y que salga agua, no. Hay una complejidad detrás de todo esto, de dónde viene el agua, qué procesos ocurren para que se obtenga esa agua en la calidad y en la cantidad que la queremos, y finalmente, ¿a dónde va esa agua? Porque si esa agua no la tratamos bien, no la gestionamos bien, pues estamos pasando el problema cuenca abajo, digamos. Igualmente, quiero resaltar que este tema de los ecosistemas pasa por la necesidad de contar con este caudal ecológico para que mantengan sus servicios. Eso debe de haber un reconocimiento muy, muy estricto, que cuando se haga extracción de agua, por ejemplo, en una cuenca, esto lo vemos en el tema del desarrollo de hidroeléctricas, pues sí, obtenemos el agua para la hidroeléctrica, pero a costa de no dar agua para otro uso, sea un uso humano o sea un uso de los ecosistemas. Nuevamente, el tema de la seguridad hídrica, que se logra a través de la gestión integrada de los recursos hídricos, y que esta gestión debe tener un enfoque multinivel y multiactor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si bien a nivel de una comunidad, pues gestionamos un acueducto pequeño, tenemos una junta de agua que administra o una asociación de desarrollo, tiene una conexión con otros actores a diferentes niveles. Está contribuyendo a la gestión de tal vez de una microcuenca, pero es parte de una cuenca más amplia y es parte de todos los recursos hídricos que tiene un país. Entonces, pues una junta de agua va conectada a la gestión que hace un municipio, a la gestión que hace un departamento o estado y a la gestión que hace el país de todos sus recursos hídricos y de las decisiones que se toman a ese nivel
decisiones estratégicas sobre cómo se usa el agua, que finalmente pueden volver a incidir sobre lo que pasa en esta junta de agua que hablábamos. Si se decide a nivel nacional, bueno, en esta gran cuenca vamos a hacer una hidroeléctrica, bueno, yo como usuario último en una junta de agua, en una comunidad, pues me interesa saber cuál va a ser la asignación que quede para mi microcuenca o para mi comunidad. Y en cuanto al tema de que sea multiactor la gestión, nuevamente, hablamos no solo de que se debe contar con la participación del usuario final a nivel local o a nivel de una población, pero también con los otros actores que inciden sobre el uso y sobre la gestión del agua. Y ahí estamos hablando del sector privado, particularmente los grandes usuarios de agua o las actividades productivas que extraen agua. Ellos tienen que estar en la discusión, tienen que estar en la conversación. Obviamente los actores locales, gubernamentales, tanto municipales como las agencias del país a nivel local, o sea, digamos la oficina regional de un ministerio de ambiente o de un ministerio de agricultura, y también los otros actores como las ONGs que generan acciones de coordinación y de enlace, que pueden también aportar información técnica. Y otro sector muy importante es el sector académico, que es el que puede ayudar a generar también mayor conocimiento que se aplique después a la gestión. Bueno, finalmente, hablaba de este tema de la seguridad hídrica y que nuevamente tiene que reconocer los diferentes elementos del paisaje, los elementos naturales como los ecosistemas, los elementos productivos, los sitios que están ya degradados pero que están ahí, y la infraestructura y la estructura de habitación que tenemos. Y por supuesto, sus interrelaciones. Entonces, todo esto para resaltar que no podemos trabajar, digamos, o que si bien podemos gestionar nuestro recurso a un nivel local muy inmediato, no podemos hacerlo en desconocimiento de todo lo que nos rodea a diferentes escalas y a diferentes ámbitos. Finalmente, quería rescatar algunos retos que tenemos para la implementación del ODS 6. Esto es principalmente derivado del informe de síntesis que justo acaba de generar la Agencia de Naciones Unidas para el Agua. Esto salió, pues yo creo que hace poquito tiempo. El primer reto que tenemos es siempre la agricultura, que es, pues particularmente a gran escala, el gran usuario de agua. Entonces, si estamos hablando de tener impacto a escala, pues aquí es donde hay que empezar, porque el 70% del agua que se utiliza es para riego. Entonces, si ese uso no se hace de forma eficiente, si se genera contaminación, si se devuelve el agua con agroquímicos, pues tenemos un grave problema. Entonces, el tema del uso de agua en agricultura es importante como una forma de trabajar enfocados en impacto por volumen puro y duro, digámoslo así. Igualmente es preocupante que la calidad de agua, no solo por actividades agrícolas, sino también otras más urbanas o domésticas, la calidad de agua sigue empeorando y el asunto es que no se desarrolla, digamos, primero la cultura de reducción de contaminación ni la infraestructura para tratamiento lo suficientemente rápido para que esto no afecte a las poblaciones humanas. Todavía tenemos muchísimos casos de enfermedades que se generan por contaminación, por no tener ese acceso al agua potable, porque se están afectando las fuentes de agua y las cuencas. Seguidamente, pues también es importante recalcar el tema de la pérdida de los humedales. Este es, como vimos anteriormente, son los ecosistemas claves para mantener los servicios de agua de los cuales nos beneficiamos, pero si los
si los continuamos degradando, sea a través de drenaje o de degradación. Los humedales generalmente se les ve como zonas ahí pues abandonadas y poco productivas y que no nos sirven para nada, pero si drenamos un humedal, aumentamos nuestro riesgo de inundación, perdemos habilidad de filtración de agua y de purificación, y perdemos barreras naturales. Entonces, si no ponemos atención a estos ecosistemas que nos dan los servicios y los seguimos degradando, pues estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia, porque recuperar un ecosistema natural es mucho más difícil y mucho más caro que conservar lo que queda. Eso es también una lección muy importante que nosotros abordamos a través de nuestro trabajo, y lo ideal es mantener los servicios a como están, fortalecerlos y no después tener que tratar de regresar a un estado anterior, recuperando un ecosistema, también por un tema de costos, como le mencioné. Finalmente, es necesario bajar esas metas de los ODS a nivel local, traducirlas a medidas prácticas para usuarios, como les decía, a nivel comunitario, a nivel de una microcuenca. Y esto todavía pues es un trabajo en marcha, pero requiere mucha atención. Y finalmente el tema de la información es clave. Necesitamos siempre mayor información, mayores datos sobre calidad de agua, sobre cantidad de agua, eh, sobre degradación de suelos y posibles factores que afectan la calidad de agua. Y esto es lo que debe informar nuestra buena gestión. O sea, podemos tomar decisiones en base a información más empírica, pero la solidez viene de tener datos e información clave, y que bueno, ahí también tenemos un tema de recursos, de cómo hacemos investigación y cómo hacemos inversión en análisis y en pruebas a nivel local, donde pues hay recursos mucho más limitados siquiera para la gestión. Finalmente, este es mi último slide ya, para algunos posibles cursos de acción. No digo soluciones porque de hecho siempre tenemos que estar haciendo una gestión adaptativa e iterativa, pero aquí hay algunas ideas de hacia dónde vemos que se puede fortalecer la gestión del agua y por ende la implementación del ODS 6. Primeramente hablamos de tener una mayor incorporación de soluciones naturales en la gestión integrada de recursos hídricos. Por soluciones naturales quiero decir acciones que se basan en el funcionamiento de ecosistemas saludables y de fortalecer los servicios ecosistémicos, y no, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura. Sí, es cierto, para prevenir una inundación es posible que necesite poner un dique en un río y hacer esa inversión de infraestructura gris, pero tal vez puedo apostar también por hacer reforestación de un bosque de galería y que me ayude a tener infiltración y que se reduzca el riesgo de inundación. Entonces, en eso nos referimos con soluciones naturales, donde no decimos que es la solución mágica para todo, pero sí que en muchos casos puede ser una solución más efectiva en términos de costo y que también puede dar co-beneficios. ¿Ok? Igualmente el tema de financiamiento es clave de cómo pagamos la gestión, cómo hacemos las diligencias que necesitamos hacer. Y ahí pues hay experiencias incipientes de mecanismos financieros innovadores, porque es claro que hay una brecha de financiamiento entre lo que necesitamos hacer para contar con un recurso hídrico sano y en cantidad, y la realidad que tenemos ahora. ¿Ok? Igualmente, el tema de la descentralización es clave. Por un lado, la descentralización del financiamiento para que pues, los fondos también, el financiamiento, sea de nivel nacional o de cooperación, llegue al, al nivel más eficiente. Ese es el principio, hablando de principios de
de desarrollo, ese es el tema de la subsidiariedad, o sea, que el financiamiento se use en el lugar más efectivo. Y esto generalmente es a nivel local. Igualmente la planificación, que soltemos esa planificación centralizada que no permite el approach, digamos, de top-down. Si bien podemos tener políticas y guías y orientaciones a nivel nacional y a nivel internacional, es necesario bajarlas y adaptarlas y contextualizarlas para que se ajusten a la realidad de la situación de cada microcuenca y de cada comunidad y de cada junta de agua. Igualmente el tema de la concienciación es importante. Yo creo que ya se habla mucho de esta nueva cultura del agua. Yo pienso que no estamos empezando de cero. Si uno compara con cuando uno estaba en la escuela, el tipo de cosas que le enseñaban acerca de conservación, pues eran muy limitadas respecto a lo que le enseñan ahora a los niños acerca de conservación de agua y reciclaje y reducción de contaminación. Pero igualmente es clave continuar el fortalecimiento de la concienciación y de esa participación de todos y todas en la gestión del agua. Que todos, aunque desde lo personal podemos aportar a un granito de arena, digamos, o una gotita de agua a la conservación del agua. Igualmente es importante promover la participación y corresponsabilidad sectorial, y ahí es lo que hablo de que la gestión efectiva pasa por la multisectorialidad, particularmente del sector privado, ¿verdad? Y de los grandes consumidores de agua, que ellos también tengan esa responsabilidad. Y finalmente, pues el desarrollo de estas metas nacionales del ODS 6 que bajen al nivel local y que también hagan esas interrelaciones con los otros ODS, como lo mencioné al principio. Y bueno, creo que me quedo ahí, espero no haberme pasado mucho de tiempo y quedo pendiente después de la siguiente presentación para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Julio. Muy interesante su presentación, muy informativa. Salieron varias preguntitas, pero las vamos a realizar después de la presentación de la doctora Martínez. Eh, bueno, la doctora Martínez es especialista senior en adaptación en la unidad de cambio climático de ONU Medio Ambiente en Panamá. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad de Earth en Costa Rica y tiene un doctorado de antropología ambiental en la Universidad de Georgia. También ha trabajado en otros proyectos relacionados a adaptación basado en ecosistemas. Eh, por ejemplo, en el proyecto Cascada, que estaba enfocado en Costa Rica, Guatemala y Honduras, si no me equivoco. Entonces vamos a pasar con la presentación de la doctora. Yo la voy a compartir. Bueno, gracias a todos por asistir y muchas gracias a Julio por su presentación de introducción que es muy útil para lo que les voy a mostrar y para los ejemplos que tengo. Bueno, como mencionó Ivania, yo estoy ubicada en ONU Medio Ambiente o PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Desde aquí, desde la oficina de Panamá, es la sede donde vemos toda Latinoamérica y el Caribe, los 18 países de Latinoamérica y 15 del Caribe, donde trabajamos apoyando a los países en sus necesidades y en lo que tiene que ver con responsabilidades de tipo ambiental, informando, capacitando. Y hay, solo para que tengan una idea de todo lo que se cubre desde acá, son 7 temas, 7 grandes subprogramas que se ven desde acá. Cambio climático, resiliencia y conflictos, ecosistemas saludables y productivos, gobernanza ambiental, químicos, desechos y calidad del aire, eficiencia de recursos y revisión del ambiente, que es lo que tiene que ver con la cuestión de datos. Y eso es muy importante porque el PNUMA específicamente es la agencia custodia, o sea, es el que reporta en 5 indicadores del objetivo 6. Entonces, son los responsables, PNUMA es responsable de compilar información y verificar los datos y los metadatos de los países,
presentar los datos junto a los agregados regionales y mundiales a la División de Estadísticas de Naciones Unidas, que son las que pueden publicar los datos de los países en sus propias agencias de bases de datos y usarlos para informes temáticos. Los datos tienen que ser comparables internacionalmente y con este fin hay estándares internacionales que desarrollan las agencias sobre las metodologías de monitoreo. Entonces, esa es solo una partecita de lo que se hace, y bueno, yo trabajo específicamente en cambio climático y mucho más en específico en adaptación al cambio climático. En esta ocasión les voy a hablar en general acerca del objetivo del ODS número 6, su importancia para las Naciones Unidas en general, cómo este recurso se ve afectado en Centroamérica, que como tal vez saben es una de las regiones más vulnerables al cambio climático de todo el mundo. Algunas maneras de adaptación al cambio climático en el sector hídrico, muy relacionado con lo que habló Julio anteriormente, y un ejemplo de cómo ONU Medio Ambiente está liderando una propuesta en esta área para el corredor seco de Centroamérica. Ok, entonces, bueno, el agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que vivimos. Hay suficiente agua en el planeta para lograr esto eventualmente, pero el reparto de esta agua no es adecuado y se espera que para el año 2050 al menos un 25% de la población del mundo viva en un país que está afectado por escasez crónica del agua, y ahorita vamos a ver más adelante los datos de Centroamérica. La siguiente, este está bien, perdón. Ok, y las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho humano al saneamiento, al agua y al saneamiento, el cual debe ser suficiente. El abastecimiento del agua debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Esto incluye el agua para tomar, el agua para el saneamiento personal, el agua para la preparación de alimentos, la limpieza y la higiene. Son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para garantizar que se cubran esas necesidades. Saludable, que sea tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable, es decir, sin microorganismos o sin sustancias químicas o peligros radiológicos de radiaciones, por ejemplo, que sean una amenaza para la salud humana, y en eso la Organización Mundial de la Salud crea unas guías para la calidad del agua potable. Debe ser aceptable, presentar un color, olor y sabor aceptable para los usos personal y doméstico. Las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género y a las exigencias de la privacidad de cómo se vaya a usar. Debe ser físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a servicios de agua y saneamiento que estén situados en la inmediata cercanía del hogar o de las instalaciones donde se trabaja o los colegios, escuelas. Según la OMS, la fuente de agua debe estar al menos a 1000 metros o a un máximo de 1000 metros del hogar, o a un tiempo en que el desplazamiento para recogerla no sea mayor a los 30 minutos. Y asequible, o sea, que se pueda pagar. Se sugiere que el costo del agua no debería de superar el 3% de los ingresos del hogar. El acceso al agua es un prerequisito para que las comunidades puedan prosperar. La siguiente, por favor. Ok. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de garantizar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Agua considera que este objetivo, hay 4 grandes puntos para poder alcanzarlo. Uno es separar el agua potable de las aguas residuales. Otro es facilitar el acceso al agua potable y tratarla para eliminar contaminantes químicos y biológicos. Otro es proteger y recuperar los ecosistemas de agua dulce, que en eso nos vamos a enfocar más en el ejemplo en esta presentación. Y otro, salvaguardar el acceso al agua y el derecho al uso del agua. O sea, como pueden pensar, son cosas que tienen que ir todas al mismo tiempo en realidad.
La siguiente, por favor. Ok, entonces, cuál es el panorama en Centroamérica ante el panorama del cambio climático que existe en Centroamérica? ¿Cuál es la situación actual acerca de la disponibilidad del agua? Bueno, en este momento, el 85% de la población vive sin estrés hídrico, 6% en escasez, en estrés, otro 6% en escasez y un 3% en escasez absoluta. La siguiente, por favor. ¿Ok? En qué se basa ese índice? Está basado en la disponibilidad de recurso hídrico para todos los sectores. Algunas de las limitaciones y las ventajas son que está basado en estimaciones a nivel del país, en varias regiones del mundo. No contempla aspectos de acceso o distribución del recurso, entonces está calculado como en general para el país, no para un área específica, y no distingue entre sectores de usuarios, que es muy importante, como agricultura, consumo humano. Es un indicador general para ver las direcciones del cambio futuro y prioridades a escalas gruesas. Entonces, eh, el que vieron en verde sin estrés es tener más de 1.700 metros cúbicos por persona al año, estrés entre 1.700 y 1.000 metros cúbicos, escasez entre 1.000 y 500 y escasez absoluta menos de 500 metros cúbicos por año. La siguiente, por favor. Ok. En, ante el panorama del cambio climático, que es lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir muy pronto en Centroamérica, bueno, la región se volverá significativamente más cálida, especialmente en los países del norte. Como pueden ver en la lámina, los colores más terracota, más oscuros, muestran temperaturas de hasta 2 o 2.2 grados más en la mayoría del país de Guatemala, y pueden seguir viendo la escala 1.9, 1.8, que no suena a mucho, ¿verdad? No suena a mucho para nosotros, pero para los servicios ecosistémicos y para los medios naturales, para los bosques, sí es una gran diferencia. Y por otro lado, eso es en temperatura, en precipitación para el año 2050 que estamos esperando. Los patrones de precipitación van a cambiar en la región y igual, coherentemente, los países del norte se van a volver más secos y los del sur pareciera que se van a volver más húmedos, aunque hay un poco de discrepancias entre los modelos climatológicos que nos proveen estos datos. Pero la escasez hídrica será probablemente muy intensa en el futuro, ya que al haber más calentamiento, como pueden ver con la temperatura, hay más evapotranspiración, los suelos se secan y la región se vuelve más árida. La siguiente, por favor. Entonces, el panorama del porcentaje de la población centroamericana en el futuro bajo distintos niveles de estrés hídrico es bastante cambiante, al punto en que en el 2070 se calcula que sin estrés van a vivir el 52% de la población, y en escasez absoluta el 18%, en escasez 21% y en estrés 8%. O sea que vamos a estar casi la mitad viviendo bajo algún tipo de estrés hídrico en Centroamérica en el año 2070. La siguiente. ¿A quiénes va a afectar el cambio climático? Bueno, ese cambio en temperatura, precipitación y la escasez hídrica. Bueno, como pueden ver, las zonas más pobladas de Centroamérica están hacia el oeste, hacia el lado del corredor seco. Y eso es muy importante para lo que vamos a seguir viendo. El 70% de la población de Centroamérica está de algún modo ubicado en esa zona o depende de una cuenca que está de ese lado. La siguiente, por favor. Ay, perdón, lo veo en chiquitito. Ok, ahí. Ok, ese es
como bien lo recalcó anteriormente don Julio, lo que pasa en ese ciclo y lo que se ve, y no, tanto lo que se ve a simple vista sobre el suelo como lo que pasa arriba, lo que pasa abajo, tiene que ver, marca la manera en que el ciclo del agua funciona. Y una gran parte es las decisiones que se tomen en el terreno. Y ya sea por los productores, ya sea en una parcela o ya sea en, eh, a nivel de una municipalidad. Y hay muchos factores que están que están en juego para que sobre las decisiones que tienen que ver con ese ciclo del agua. Por ejemplo, la legislación que exista en el país tiene un efecto sobre las cosas que la gente hace o no hace en ese terreno, sobre los agroquímicos que la gente usa o no usa, las cosas que la gente siembra, la manera en que la gente utiliza, por ejemplo, prácticas como arar el suelo, como tener el suelo limpio sin ninguna cobertura. Todo eso tiene que ver con, de alguna manera, con cómo va a estar funcionando el ciclo del agua, tanto en su disponibilidad como en la calidad de la misma. La siguiente, por favor. Entonces, algunas acciones de adaptación al cambio climático en el sector hídrico, o sea, cómo podemos estar combatiendo el cambio climático. Hay muchísimas maneras y hay cuestiones que tienen que ver con lo más físico. Cuestiones de ingeniería como la cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Poder tener cómo almacenar agua de lluvia cuando se tienen grandes cantidades. Tecnología, por ejemplo, el riego eficiente, el riego por goteo, por ejemplo, en la agricultura, los servicios de saneamiento y la adaptación basada en ecosistemas que vamos a ver más adelante. Y las que están en negrita son cosas que vamos a retomar en la propuesta que les mencioné como ejemplo al final. La siguiente, por favor. Pero también hay cosas que no solo se hacen en el campo, también hay condiciones habilitantes que se necesitan para poder tomar esas decisiones en el campo o para que se puedan continuar las cosas, las acciones positivas que se están dando. Por ejemplo, la educación y la construcción de capacidades, el cambio de manejo de cultivos, que efectivamente haya información hidroclimatológica actualizada y comprensible y que pueda ser útil para quienes toman decisiones ya sea a nivel pequeño en su parcela o a nivel más grande en su municipalidad o a nivel más grande en distintos ministerios que tienen que ver con el uso del agua o con el manejo del suelo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y también hay cuestiones institucionales que nos brindan condiciones habilitantes para poder hacer los cambios o para poder seguir con las acciones que nos pueden ayudar a adaptarnos al cambio climático y conservar el agua. Por ejemplo, incentivos económicos como el pago por servicios ambientales, la compensación de dinero que puede haber para un productor o para una persona que sea dueña de un área que está proveyendo el servicio de provisión de agua, las políticas y programas de gobierno y las leyes y regulación y que éstas se cumplan. Todo eso tiene que ver con poder hacerle frente al cambio climático y también a la provisión de agua. La siguiente, por favor. Ok, y les había mencionado en la primera la adaptación basada en ecosistemas y Julio mencionó antes las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, la adaptación basada en ecosistemas es un ejemplo de ese enfoque. Es el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia de adaptación más amplia para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del clima. La adaptación basada en ecosistemas usa la gestión sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas para dar servicios que permitan a las personas adaptarse al cambio climático. Entonces es un concepto que
que ha estado alrededor en ecología durante bastante tiempo y poco a poco se va también incorporando en agricultura. Algunos ejemplos en la siguiente, por favor. Algunos ejemplos de opciones de adaptación basada en ecosistemas tiene que ver con el uso del recurso de los bosques ribereños, poder reforestarlos para asegurar el suministro futuro del agua, la conservación de los bosques en las zonas altas, en las cuencas altas, que también está dando otros co-beneficios, ¿verdad? No solo nos está proveyendo de agua y de la provisión y de la regulación del agua, también está regulando el clima, también está evitando desastres naturales. Entonces, la adaptación basada en ecosistemas tiene un enfoque directo un enfoque directo hacia el cambio climático, pero también puede estar dando otros co-beneficios que pueden estar ahí abajo, ¿no? O sea, también la provisión de alimentos, o sea, algunas de esas prácticas de adaptación basada en ecosistemas las podemos estar realizando en una plantación. Por ejemplo, en la foto anterior teníamos una plantación de café con sombra, es un ejemplo también de adaptación basada en ecosistemas y que nos podría estar dando también beneficios cuando ustedes piensan en la manera en que la escorrentía la lluvia está cayendo en esos sitios donde hay árboles versus donde no. Hay una diferencia en aquel ciclo del agua que vieron y que probablemente también aprendieron en la escuela. Hay una diferencia entre usar esas opciones de adaptación y no usarlas. La siguiente, por favor. Ok, bajo el mandato de los ministros de Ambiente de Centroamérica, ONU Medio Ambiente está diseñando un proyecto específico para aumentar la resiliencia en el corredor seco. El proyecto aborda los impactos climáticos a nivel de paisaje y de hogares en cuencas priorizadas, con un gran enfoque hacia la resiliencia del agua, con acciones de adaptación basadas en ecosistemas en bosques y sistemas agroforestales y tecnologías de aprovechamiento de agua. La siguiente. Y las acciones específicas que tenemos en ese proyecto que está en diseño es la construcción de capacidades, la educación y diseminación de información con gobiernos locales, con instituciones financieras que pueden tener un gran poder a nivel local en poder financiar opciones de adaptación basada en ecosistemas y otras opciones sostenibles para productores o para las mismas municipalidades, y con las comunidades, con gente local, para que también tengan conocimiento de adaptación basada en ecosistemas. Tiene otro componente de préstamos y microfinanzas para actividades de adaptación basada en ecosistemas y negocios verdes, así que no es solamente diseminar información, pero también poder proveer los medios para que efectivamente estas opciones y otras opciones como les mencioné, el riego por goteo, por ejemplo, se vuelvan negocios, se vuelvan rentables, que sean negocios verdes y que tengan efectivamente financiamiento de instituciones financieras. También tiene una línea de integración de adaptación basada en ecosistemas en creación de incentivos y políticas, y tiene una parte de implementación en el terreno. Entonces, eso era lo que tenía preparado para ustedes. Espero que sea útil el ejemplo y los datos que les mostré para la discusión ahora. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos varias preguntas, solo que no sé si algún participante quisiera hacerla directamente. Puede levantar su mano en este momento. Si no, yo les voy a hacer las preguntas que han realizado por el chat. Levantó la mano una participante, así que ya puede activar su micrófono, Brigitte.
Hola, hola, ¿me oyes? Sí, sí, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Saludos para Julio y para la señora Ruth desde Venezuela, Isla de Margarita. Quería con el señor Julio saber qué preponderancia le daba a él, si a la protección de los humedales o al tema de los recursos naturales o a la gestión de los recursos hídricos en áreas urbanas. ¿Qué es más importante? ¿Por dónde se comienza? Y con la señora Ruth, quería saber cómo desde el PENUMA en Latinoamérica, cómo se visualizaba Venezuela en el cumplimiento de los ODS y también en el tema del manejo de los recursos hídricos. Sobre todo me gustaría si tiene algunas estadísticas para las islas del Caribe, cuál es el caudal o los reservorios de agua dulce en las islas del Caribe, si maneja alguna estadística. Gracias. Gracias, Brigitte. Empiezo yo, si gustan. Muchas gracias, Brigitte. Excelente pregunta y qué lindo que estás ahí en Isla Margarita, qué lindo lugar. Bueno, respecto al tema de la conservación de humedales en relación a zonas urbanas, yo creo que es clave y es un tema todavía un poco incipiente. En general, también la participación de las ciudades como ese actor dentro del paisaje. Hay muchas iniciativas que se están promoviendo actualmente, pero también hay ejemplos de sitios donde ya se hizo este reconocimiento. Hay muchas ciudades en Sudamérica, precisamente la zona andina, que reconocen claramente que el agua de grandes urbes viene de humedales, de páramos. Estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de Quito, estamos hablando de Lima también. Entonces, en la medida que se integre el urbanismo con la gestión del paisaje y la gestión del medio ambiente, pues tenemos beneficios para todos. Igualmente, como les mencionaba, por el tema que las ciudades o áreas urbanas, y hablemos hasta de escala más pequeña, de 20,000 personas, lo que sea, pues son usuarios de agua por un lado, pero también por otro son emisores de posible contaminación. Entonces, en la medida de que no tratemos la gestión como un tema rural o un tema específicamente rural, yo creo que es importantísimo hacerle ese reconocimiento a las zonas urbanas, y particularmente si son de los humedales. Yo soy un humedólogo también en una vida anterior, entonces totalmente de acuerdo con lo clave que es promover la conservación de humedales tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Bueno, sobre su pregunta, Brigitte, ¿sí me escuchan? Sobre su pregunta de trabajo con Venezuela, PENUMA trabaja con la Iniciativa Andina de Montañas, de la cual Venezuela es parte, y tenemos esta iniciativa tiene en ciernes con el apoyo de PENUMA un proyecto de adaptación basada en ecosistemas también, del uso de la naturaleza para la adaptación al cambio climático enfocado en agua. Y su otra pregunta sobre el caudal de las islas, eso es un poco específico, se lo podría conseguir, pero no lo tendría a mano en este momento. Pero por el momento, la manera en que PENUMA trabaja más de cerca con Venezuela en cuestiones de agua tiene que ver con la iniciativa andina de montañas. Ok, vamos a pasar con Verónica, si puede activar su micrófono. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Verónica Enríquez, yo soy de Quito, Ecuador, y bueno, yo trabajo en un grupo de comunicación. Nosotros hacemos específicamente temas de comunicación ambiental. Entonces, mi pregunta para los dos exponentes básicamente está relacionado con ese tema, y es como ver desde sus experiencias, tanto de la IUCN como del PENUMA, que son organizaciones mundiales que trabajan temas ambientales, ¿cómo ven la comunicación desde un nivel estratégico? ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido? Y específicamente en temas de agua, ¿cómo la comunicación ha logrado ser esta herramienta vinculante con
con el tema de adaptación o mitigación del cambio climático o de protección de fuentes hídricas. Muchas gracias. Ok, para seguir el orden, muchas gracias por tu pregunta. Ahí yo voy a hacer un poquito de mea culpa desde las organizaciones no gubernamentales porque tenemos clarísimo que cuando diseñamos un proyecto o un programa, de la comunicación es como lo último, ¿qué nos sobró para comunicación? Y no, nos damos cuenta que es un tema clave, que si no promovemos los resultados, si no compartimos las experiencias, si no sacamos lecciones aprendidas, pues seguimos haciendo lo mismo, no tenemos posibilidad de replicar, no tenemos posibilidad de escalar. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que de nuestra parte, por lo menos tenemos un mayor reconocimiento de que es un elemento clave. Igualmente, de desarrollar productos que atiendan a diferentes niveles, que hablen a diferentes públicos. Una cosa es comunicar algo a un gestor local de agua y otra a un tomador de decisión, y entonces ahí pues es más bien trabajar muy de cerca con vos y con otros comunicadores para desarrollar los medios adecuados para cada público. Pero como te digo, es una labor que no se hace suficiente. Igualmente, trabajar no solo de forma muy enfocada con grupos que tienen algún tema o problema específico, sino también la concienciación general a través de medios masivos, el uso de redes sociales que también nos da ciertas posibilidades adicionales, hasta de reportar cosas en tiempo real, y comunicar y enlazar. Entonces, pues por ahí va un poquito mi perspectiva del tema de comunicación. Bueno, en PENUMA estamos apoyando en este momento varios programas nacionales planes nacionales de adaptación, y estamos colocando en todos ellos una estrategia de comunicación bastante amplia, de manera en que no sea solo, por ejemplo, en algunos proyectos se genera información que está en inglés y que está escrita para científicos, y con eso ya cumplieron con un check de haber comunicado. En los planes nacionales de adaptación estamos proponiendo productos diferentes y que sean sugeridos por comunicadores para tomadores de decisiones, para el público en general, para otros actores locales, posiblemente en idiomas locales donde sea relevante los lenguajes indígenas, y también tratar de tener eso y otra información de diseminación en plataformas que sean accesibles para, para los distintos actores. También eso es muy importante desde el punto de vista también de la transparencia del país, que los ciudadanos estén viendo cada información que está siendo generada y que está siendo compartida para cualquiera, ¿verdad? En el idioma y en el lenguaje en que sea posible. Entonces, definitivamente la comunicación que sea adecuada y por los medios adecuados es un reto, pero poco a poco lo estamos incorporando, al menos en todos los planes nacionales de adaptación, por ejemplo, y yo esperaría que muchos tipos de proyectos ya tengan más conciencia de eso y que vean que muchas veces ahí es donde está el fallo, ¿verdad? Un montón de información que es generada, información científica, información sobre Centroamérica, sobre nuestra región, que está solo en inglés y que solo está accesible para un grupo muy pequeño. Entonces, para agregar algo más, yo creo que es clave la mediación de esa información por personas como ustedes, que sean comunicadores, pero que también hayan entendido todas las implicaciones ambientales o las implicaciones de cambio climático en general que pueden haber dentro de esa información, y la puedan comunicar adecuadamente. Ok, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más manos levantadas, entonces voy a leer algunas de las preguntas que han realizado por medio del chat. Voy a hacer un par de preguntas para Julio y después un par de preguntas para Ruth. Entonces preguntan si pueden mencionar algunos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza para disminuir el problema de saneamiento y qué tan efectivas son en comparación con alternativas convencionales. Y también quedó como un poco
creo que no muy claro la diferencia entre lo que era el paisaje y lo de la cuenca. Y también el ecosistema, que explique un poco más sobre esas diferencias para Julio. Ok, el tema de las soluciones naturales puede operarse a diferentes escalas, ¿verdad? En términos de saneamiento, te puedo dar un ejemplo de, de jardines de hortalizas domésticos que hemos, por ejemplo, trabajado en zonas rurales en Guatemala, donde el desecho de agua de una casa en zona rural se pasa a través de un sistema de filtrado y te irriga una huerta local. Pueden haber otros sistemas también de mayor escala, pero principalmente el mantenimiento de los ecosistemas de humedales, pues eso te diría que es como la solución de saneamiento más práctica. Pero como te digo, igualmente esto depende de la gestión de incorporar estas opciones dentro de las soluciones y que no son la única opción, pero sí hay que hacer un análisis de dónde es más costo efectivo y bueno, donde hay que usar infraestructura gris, hay que poner cemento, bueno, está bien, pero en otros lugares no debemos descartar la posibilidad de usar sistemas que incorporan elementos naturales. También hay sistemas que llaman híbridos, en que incorporan un poquito de infraestructura, pero un poquito de elementos naturales, y eso también ayuda a diversificar las opciones que se tienen para solucionar un problema ambiental. Y la segunda pregunta, perdón, era... Que explicara un poquito más la diferencia entre lo que era paisaje, ecosistema y cuenca, porque todavía creo que no quedó muy claro. Ok. Ok, cuando hablamos del paisaje, hablamos de la extensión completa de hasta donde la vista puede ver, digamos, y lo que todo depende de lo que necesitamos utilizar para apoyar la gestión. O sea, en el paisaje lo que trataba de comunicar es que hay diferentes elementos. Hay ecosistemas, o sea, un bosque, para ponerlo de la forma más clara posible, puede haber un río, puede haber una zona agrícola, puede haber una infraestructura, carreteras o no sé, o una planta hidroeléctrica, pueden haber ciudades. Entonces, todos estos son elementos naturales y antrópicos que están localizados dentro de un paisaje en general. Ahora, cuando hablamos específicamente de uno de esos elementos que es la cuenca o un río, lo que tenemos que rescatar de ahí es que podemos utilizar la extensión de esa cuenca y de todos sus ramales, de todos sus tributarios y de todos sus derivaciones como una unidad de gestión. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que pasa dentro de ese territorio, de esa cuenca, pues de alguna forma tiene relación, está contenido en el mismo territorio. O sea, lo que pasa dentro de ese territorio se puede abordar de forma completa, digamos, para poder promover medidas. Entonces, habiendo conectividad del territorio o del paisaje a través de una cuenca, lo que yo hago, las acciones que tomo en la parte alta de ese río y de esa cuenca, yo sé que van a tener un impacto, si las hago bien, un impacto positivo en la parte media y en la parte baja. Entonces me ayuda a desarrollar esa conectividad. Entonces el concepto de cuenca, eh, bueno, es principalmente útil a la hora de proponer medidas de gestión, en corto, digamos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Julio. Ahora voy a pasar a las preguntas para Ruth. Un par de preguntas. Primero preguntan cómo se trabaja el tema de los indicadores en los países de la región centroamericana o latinoamericana para alcanzar las metas del ODS 6 y cuál es el rol de las Naciones Unidas en este proceso. Sí, el Y, rol de las... Ah, perdón, le voy a hacer las dos de un solo. Y la otra pregunta dice,
¿cuál sería su recomendación a productores de café y otros productos para almacenar agua lluvia y que si existen incentivos de almacenamiento? Ujú. Ok, el rol de las Naciones Unidas como agencia custodia de algunos de los indicadores de PNUMA, de nosotros, de ONU Medio Ambiente, como agencia custodia de algunos de los indicadores del Objetivo 6, tiene que ver más que todo con fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo y la capacidad de reporte. Entonces, asegurar y dar capacitación sobre la consistencia de los reportes es fundamental, es fundamentalmente lo que le interesa a la agencia en esos indicadores. Y hay proyectos que están en ciernes en este momento, no, creo que no hay ninguno, eso no lo maneja Cambio Climático, eso lo manejan los compañeros eh, de revisión de la naturaleza. Creo que hay proyectos en ciernes acerca de capacitación eh, para los países para cuando reportean. Y la otra pregunta sobre cosecha de agua de lluvia en café, bueno, es un depende, ¿verdad? Depende de dónde, depende de en qué lugares, si es realmente un problema el asunto de si hay sequía en los lugares donde hay café y algunos de los problemas que hay en este momento tienen que ver con la disponibilidad irregular, ¿verdad? Eh, en algunos lugares hace como 4 años hice unas entrevistas en Turrialba, por ejemplo, en Costa Rica, que es una zona muy lluviosa, donde una compañía muy grande estaba considerando tener riego por goteo ocasionalmente, porque ese era el problema que estaban viviendo en ese momento. Eh, Cosechar agua de lluvia es una opción. Otra opción también es usar soluciones que son naturales para regular el microclima del cafetal, y hay un montón de información acerca de diferentes sistemas agroforestales y cómo pueden estar jugando diferentes especies en la manera en que se usa, en que está usándose la humedad en el cafetal. Y sobre incentivos para almacenar agua, específicamente en cafetales, no, en Costa Rica, como preguntan ahí, no he escuchado. Ok, muchas gracias. Creo que tenemos espacio para una última pregunta para ambos. Preguntan que si tienen experiencia en tema de relaciones con comunidades indígenas y cuáles han sido los principales inconvenientes en estas situaciones. Eh, bueno, sí, sí, en cuanto a la experiencia con pueblos indígenas, yo no lo pensaría como inconvenientes, sino simplemente que hay que prestar atención a diferentes elementos que tal vez no son iguales al acercamiento que uno tiene pues, con una comunidad rural cualquiera, pasando desde el hecho también del tema de la cosmovisión, ¿verdad? De su relación con la naturaleza y con los recursos naturales. E igualmente, un tema muy sensible ahí sí es el tema de tenencia de tierras y cuál es el modelo que está en vigencia en un país, porque esto varía mucho a lo largo de Latinoamérica, donde hay comunidades indígenas que sí tienen reconocimiento de cierto nivel de propiedad del territorio y o de uso, y en otros no, y entonces más bien es un tema de posible conflicto, ¿no? Entonces, pues ahí el tema yo creo que es hacer ese acercamiento abierto a las comunidades, estar bien informado acerca de cuál es su situación, cuáles son cuál es su cosmovisión específicamente en el territorio, y también si tienen ciertas demandas o expectativas acerca del uso o beneficio del recurso natural. Sí, yo quería apuntar algo más sobre, en general, proyectos de cualquier índole que tengan que ver con recursos naturales y con pueblos indígenas, es la representación y el consentimiento libre, previo e informado, ¿verdad?
O sea, que efectivamente la gente con la que estemos interrelacionados sea gente reconocida por la comunidad que efectivamente tiene la potestad de negociar o de comunicarse con el proyecto o con la institución que representamos. Y el consentimiento libre, previo e informado, ya cuando se hace alguna acción que incluye más a un territorio, pues que las personas que están participando sean por voluntad propia que lo están haciendo y no porque les ofrecieron algo, por ejemplo, o porque están entendiendo mal cuál va a ser el mensaje o qué van a ganar al final del proyecto, que la información, que sea muy clara la invitación a ser partícipe, que sea clara en qué beneficios y cuáles son las limitantes que hay del proyecto o de las acciones que se van a hacer, que haya suficiente información antes de iniciar acciones en un territorio para que efectivamente sea transparente el proceso de participación efectiva de los pueblos locales. Sí, una pequeña observación adicional, sí, sobre ese tema del consentimiento previo libre informado. Es importante reconocer que ahora los proyectos más grandes de cooperación y de desarrollo ya traen incorporado ese requisito de hacer las consultas necesarias, de ver si se dispara algún estándar de impacto sobre patrimonio cultural o, bueno, pueblos indígenas. Y eso pasa por consultas y por diferentes mecanismos de información e intercambio antes de la acción en sí, ¿verdad? No es más bien de tomar medidas ex post, sino de anticipar posibles temas sensibles y posibles conflictos o sensibilidades que hay. A nivel de proyectos más pequeños, pues todavía yo creo que eso es como un proceso en desarrollo, pero hay algunos países que también ya están desarrollando ciertos estándares nacionales acerca de trabajo en comunidades en diferentes temas. Yo creo que Guatemala puede ser un poco más avanzado en ese tema, pero igual es un tema en desarrollo y yo creo que siempre se le debe prestar mucha atención. Sí, y nada más para agregar a lo que dijo Julio, también esos mismos proyectos, digamos, grandes que ya tienen desarrollados estos sistemas, también lo tienen a menudo ya para género. Entonces, aunque uno vaya a redactar un proyecto pequeño, puede leerse los lineamientos, las salvaguardas, lo que sea que hayan desarrollado otros proyectos para darse una idea de qué podría ser un problema, porque pues, ellos ya tienen estudiados un montón de posibles factores que podrían ser problemáticos en un proyecto. Entonces, darse una idea con esos lineamientos que ya existen, ya sea los de pueblos indígenas o los de género, pues es bastante útil para antes de tener problemas. Ok, muchísimas gracias a ambos. Ya hemos llegado al límite de tiempo. Les agradecemos su colaboración con esta última sesión y también envío el agradecimiento de parte de Margarita Figueroa de GWP y de Katiana Murillo de Latin Clima, que lastimosamente no nos pudieron acompañar, pero sí me dijeron que les transmitiera este mensaje de agradecimiento a ambos expertos y también a todos los participantes que nos acompañan. Solo robarles unos minutitos a los participantes también para recordarles que todavía tenemos un trabajo final que presentar. No se olviden de la fecha límite, es el 15 de agosto. Estaremos disponibles para discutir las temáticas que ustedes quisieran presentar en este trabajo final. Si tienen alguna consulta sobre el tema en específico o sobre la metodología de cómo lo pueden realizar, Margarita, Katiana y yo vamos a estar disponibles para contestar sus preguntas. Recuerden que el trabajo final tiene casi que obligatoriamente que enfatizar sobre el ODS 6 y cómo se ha implementado en esa temática específica que ustedes quieren discutir. El video siempre lo voy a subir al YouTube, al canal de YouTube, para que ustedes lo puedan consultar. Y creo que esa es la pregunta de Alejandra. Los videos van a estar disponibles por una cierta cantidad de tiempo.
entonces los pueden descargar del canal de YouTube mejor. Entonces, agradezco nuevamente su presencia y bueno, muchas gracias a todos. Ya estamos finalizando estas sesiones y muchas gracias a los expertos de nuevo. Muchas gracias, un gusto. Feliz día. Gracias.